Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Diego Víquez y me da un gran gusto poderlos saludar y compartir con ustedes en este ratico algunas reflexiones que me solicitó Roberto compartir con ustedes. Reflexiones que quieren servir de herramientas para que puedan ustedes a partir de ellas iluminar un poco de la acción pastoral, del trabajo pastoral que realizan todos y cada uno de ustedes día con día en sus comunidades. Primero empezaré ofreciendo algunas claves de la sociedad actual. Ahora bien, es importante decir que este tipo de reflexiones siempre son muchísimo más productivas hacerlas personalmente, pero por limitaciones de tiempo es así, este es el medio que estamos utilizando, sin que yo descarte eventualmente en un futuro poder tener espacios de conversación y de trabajo con ustedes con todo gusto. Bueno, les decía que procederé en primer término a ofrecer algunas claves de la sociedad actual, para luego proceder a caracterizar algunos de los rasgos fundamentales de las personas de hoy, según algunas de sus facetas cotidianas. ¿Qué decir de la sociedad actual? Esta es la sociedad, se dice hoy, de la cuarta revolución industrial. Nótese lo que estoy diciendo. El fundador del influyente Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, acuñó en el año de 2016 esta expresión. Él afirma que la primera revolución industrial del siglo XVIII a la mitad del XIX, las sociedades pasaron de ser agrarias y rurales a ser sociedades industriales y urbanas. Surgen de las industrias, del hierro, la textil, y todo de la mano de la invención de la máquina de vapor. Luego se abre campo la segunda revolución industrial, que cronológicamente ubicamos aproximadamente desde los inicios de la Primera Guerra Mundial y que se caracterizó por un desarrollo de las industrias anteriores, las textiles, la metalurgia, más el desarrollo de la importante industria del petróleo y también con el desarrollo de los usos de la electricidad, que llevó a que se lograra producir en masa, de una manera en serie. Es el modelo fordiano que está caracterizado por la producción de los automóviles Ford. Es el tiempo también del bombillo, es el tiempo del teléfono, es el tiempo de la música, es el tiempo del desarrollo de la radio de una manera importante, es también el inicio del cine. Luego de la primera, de la segunda, se viene la tercera revolución industrial. Esta revolución industrial o revolución digital, como se le llama, viene desde los años 80 hasta nuestros días prácticamente. Caracterizada ¿por qué? Por los dispositivos de naturaleza electrónica, por la mecánica, la tecnología digital. Incluye en este periodo de la tercera revolución industrial o la revolución digital el computador personal, internet, las TIC, que son las famosas tecnologías de la información y de las comunicaciones, hasta llegar finalmente a lo que hoy denominamos la cuarta revolución industrial, basada en lo digital. Pero en lo digital que es capaz de integrar la tecnología a las sociedades, a la vida diaria, incluso al cuerpo humano. Se ve marcada por avances tecnológicos como cuáles, como la robótica, como la inteligencia artificial, la nanotecnología, que es la utilización de la materia en sus unidades más pequeñas, la computación cuántica, que es tecnología utilizando chips y microprocesadores cada vez más pequeños, la biotecnología, lo que se llama la Internet de las cosas, la impresión en 3D, que hoy se imprimen en 3D
desde motos hasta casas, y que incluso el día de mañana se habla de órganos, porque ya huesos se hacen, vehículos autónomos, cuyos modelos prototipo han corrido mayor o menor suerte. Esta sociedad que ha pasado por estas revoluciones industriales y que hoy se enfrenta a la cuarta, es la sociedad que ha hecho del consumo una experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? El consumo ha pasado aproximadamente por 3 etapas, al menos 3 etapas. La primera etapa del consumo fue el consumo por necesidad, donde se compraba lo que se ocupaba. Yo ocupaba unos zapatos, iba por unos zapatos, hasta que se agotaran. Ocupaba una cobija, iba por la cobija hasta que se agotara. Este es el consumo de necesidad. Luego se pasó al consumo que ya no era de necesidad, sino que reflejaba el ser parte de una clase social. Esta es otra etapa del consumo, que ya no tiene que ver solo con la necesidad, sino con el estatus. Hoy también vamos dándonos cuenta de que ya no solamente es el consumo que refleja una clase social, sino el consumo posible. ¿Qué es el consumo posible? El consumo posible es que por el abaratamiento del precio final de los productos, hoy es posible adquirir, independientemente de la clase social en la que se esté, bienes que antes solo eran propiedad de ciertos sectores sociales. Es así como, por ejemplo, el abaratamiento de los costos, pero también la presencia del crédito, sobre todo con las tarjetas, hace posible el consumo de algunas cosas que estaban vedadas para ciertos sectores sociales. Y agregando una cuarta etapa del consumo, diríamos justamente, como abríamos esta parte de nuestra reflexión, el consumo como experiencia. ¿Qué quiere decir el consumo como experiencia? Que me hace parte de un grupo, no de una clase social, sino de un grupo. Pueden ser los millennials, puede ser la generación X, la generación Y. Ya no es solamente ser parte, como les decía, de una clase social, sino de un grupo. Y pago no solo por un producto, sino por todo el ambiente que rodea adquirir ese producto. Para poner un ejemplo doméstico, no es lo mismo comer en cualquier parte de San José que comer en Barrio Escalante. Al comer en Barrio Escalante, más allá de que la calidad gastronómica nos guste o no nos guste, estamos frente a la experiencia de ser parte de un grupo social. Esos que van a comer a Barrio Escalante y que tienen unos hábitos de consumo muy específicos. Es el consumo como experiencia. Por eso es que incluso se paga más. No es que se coma mejor necesariamente, es el ambiente que lo rodea. Usted está pagando la decoración, usted está pagando el lugar en el que se produce la experiencia, usted está pagando por el alquiler que significa estar ahí colocados, usted está pagando por el mobiliario, etcétera, etcétera. Este último factor del consumo ha tenido su incidencia en una suerte de reconfiguración de las clases sociales. Nunca más las clases sociales más determinadas por el consumo, sino por otros factores. Por ejemplo, las clases sociales hoy están determinadas por ascendencia familiar, posibilidades académicas, segregación social en nuevos guetos. Es decir, hoy estamos viendo una reconfiguración de las clases sociales, como les decía, ya no solo por el consumo, sino por estos otros factores. ¿De qué familia vengo? ¿Qué posibilidades académicas tengo? Y luego, ¿en qué sector de la ciudad o del país estoy viviendo? Como si fueran nuevos guetos. Ya no por lo que se compra, lo que se lleva puesto o a dónde se viaje, porque incluso muchos de los antes llamados clase media no tienen en sentido estricto ni interés de consumir de esa forma, como las clases altas anteriores, ni asumir sus estilos de vida. Hoy tienen otros intereses.
Las clases sociales parecen hoy determinadas por nuevos parámetros. Por ejemplo, hoy podríamos decir que eso que llamábamos clase alta podría ser esa clase social que ha tenido más posibilidades de educación y que por eso tiene más ingreso. Hay nuevos asalariados que están en el sector servicios, que viniendo de familias de ascendencia sencilla, pobre incluso, hoy son grandes médicos, grandes cirujanos, grandes economistas, grandes comerciantes, han ido amasando una fortuna importante y que entonces a la educación hoy le suman el ingreso, pero no necesariamente son de las familias tradicionalmente ricas, son nuevos ricos. Luego vendría un segundo estrato en el que se posee ingreso, pero hay menos educación. Estos podrían ser muchos de los burócratas estatales, que pertenecen a una grandísima franja social, más o menos unas 300,000 personas son asalariadas del sector público, tienen un muy buen ingreso mensual, ¿verdad? Pero no alcanzan niveles educativos tan sofisticados como los anteriores. Piense, por ejemplo, en el gremio educativo. El gremio educativo tiene una formación básica, pero sus salarios en puestos de dirección o con las clases completas, las clases en cuanto a horario completo, puede alcanzar hasta los 2,5 millones de colones de ingreso mensual. Estamos hablando de que hay una posibilidad de adquirir muy grande, pero no se tiene una educación tan esmerada como los primeros. Luego están los otros, los terceros, el tercer estrato, que tiene poco ingreso y tiene poca educación. Estos son operarios. Son operarios que tienen los ingresos mínimos, de ordinario unos 300,000 colones mensuales, y que son una franja de la población muy, muy grande. Y finalmente los invisibles, los excluidos completamente de todo, que no tienen educación, no tienen ingreso mínimo y pertenecen a una franja pauperizada, que generalmente son clientes de los programas sociales del Estado, o que hoy incluso, ya estadísticamente hablando, son significativos, están durmiendo en las calles de nuestras ciudades. Cada uno de estos estratos, ¿verdad?, donde se pegan educación-ingreso, ingreso y menos educación, poco ingreso y poco educación y los excluidos, tienen hábitos específicos de consumo y también, hay que decirlo, de participación política. Políticamente, ¿qué tenemos que decir con relación a la sociedad actual? En la dimensión pública, esto es la dimensión política como la forma de organizar el poder en la sociedad, tiene en consecuencia un correlato que se ha ido reconfigurando a partir de todas estas variaciones. Los partidos políticos, los sindicatos, las creencias políticas son claramente hoy moldes insuficientes para lograr contener a esta diversidad tan grande de formas de vivir, de formas de consumir y formas de pensar. La institucionalidad política del pasado, los viejos moldes, no parecen poder contener hoy este nuevo ethos ciudadano, es decir, esta nueva forma de ser ciudadanos. La comunicación hoy es directa, es momentánea, es muy fugaz y es fragmentaria, incluso basada en noticias falsas. De ahí la frase que acuñó célebremente en el mundo Trump de fake news. Se sobreponen al juicio o a la razón, la forma en la que los ciudadanos hoy se informan de las cosas. Es frecuente ver que se le dé igual importancia a un portal noticioso que se llame elchismoso.com al BBC de Londres. Hay una transposición en cuanto a la escala de valores, muchas veces producto de la ignorancia. Entonces hoy también aún los medios de comunicación tradicionales se enfrentan a una crisis. Piensen en lo que está pasando con La Nación, que cada vez disminuye más sus tirajes y que tiene que empezar a hacer maromas como comprar el Parque Viva y otra serie de transacciones que han sido cada vez más infructuosas. Está la masividad de la información. La información es masiva, se extiende por las redes sociales y ha generado en un lapso de unos 20 años una desafección masiva de la afiliación política tradicional.
Al haber tantísima información, más allá de que sea de calidad o no, hoy la gente tiene abiertos muchos frentes, hoy la información llega de muchas formas, entonces la gente poco a poco ha ido huyendo de esas moldes tradicionales de organizar la vida política. Y también teníamos que decir la praxis religiosa. Piensen que la exposición que ha estado en los últimos 20 años, las áreas tradicionales del poder, como la política, la religión, los estratos judiciales, todo esto cada vez más va haciendo una crisis de afiliación y de praxis y de pertenencia. Ante este panorama social, como ven ustedes, mucha información, nuevos hábitos de consumo, cuarta revolución industrial, todas estas poderosísimas transformaciones que se han venido experimentando en los últimos 20 años, ¿cuál es el sujeto que se ha venido generando? Euromonitor Internacional es una de las más importantes agencias mundiales en estrategia de investigación y análisis de datos que existen en Europa y en el mundo. En su más reciente estudio sobre las tendencias del consumidor global, justamente para este año 2019, señala como las características fundamentales del consumidor las siguientes, y que sin lugar a dudas nos ayudan muchísimo a entender toda esta experiencia de la que estamos hablando de transformación de la forma de ser del ciudadano. En primer lugar, el consumidor hoy es evidente que no tiene edad, es de edad desconocida. Estamos ante una generación que está llegando en óptimas condiciones a unos momentos de la edad que antes se consideraba prácticamente adulto mayor por retirarse y a 5 minutos de morirse. Tiene mejores condiciones físicas, tiene un enorme acceso a la información, tiene unos hábitos alimenticios, es decir, estamos frente a un tipo de consumidor, a un sujeto, para que el tema de la edad ya no es lo que fue en tiempos anteriores. Segundo, es un consumidor consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que está preocupado por no afectar ni a los animales ni al ambiente con sus hábitos de consumo cada vez más. Los sujetos están unidos digitalmente. Existen nuevas comunidades. Hay un grandísimo acceso a la información. El barrio de tiempos antiguos, la esquina de tiempos antiguos, el bar de tiempos antiguos, hoy son los grupos de WhatsApp, que integran nuevas comunidades, nuevas maneras de estar juntos, se comparten noticias, se comparten datos del consumo, se pasan información que tiene que ver con la salud, de actividades sociales, y cada vez más hay una unidad digital de los sujetos. Todos son expertos, es otra característica. ¿Por qué? Por el mismo acceso a la información, a la que accede digitalmente. ¿Verdad? Antes de ir al médico, ya la mitad de los costarricenses van prediagnosticados por Google. Esto nos coloca de frente a la posibilidad de acceder a fuentes de información que antes era imposible. Se genera también un sujeto que lo puede ver y arreglar por sí mismo antes, también por el acceso a las tecnologías de Internet. Todo se quiere ahora. Bueno, si hay un rasgo característico no solo del consumidor, sino de los tiempos actuales, es la inmediatez. Piensen que con los muchachos pasa esto muchísimo, ¿no? Quieren agotar la vida en 10 minutos. ¿Por qué? Porque el consumo inmediato como producto del crédito ha generado en nosotros esa mentalidad de que las cosas tienen que ser ya, en el momento preciso. Amazon, por ejemplo, repartiendo con robots, repartiendo con drones en el mundo entero, es la prueba más evidente de que las cosas se quieren ahora. El consumidor quiere un mundo sin plástico, esta es la séptima. Lo que está pasando con las pajillitas, por ejemplo, es una prueba. Quieren vivir un tiempo y actividades para ellos mismos. La gente encuentra cada vez más que hay 2, 3 o 4 cosas que le gustan hacer y le invierten una cantidad de tiempo a esto.
No ven necesariamente como una tragedia vivir solos, ¿verdad? Al haber tantas formas de encontrar gusto al tiempo libre, pues entonces también es posible estar solos, porque además estás acompañado por tus comunidades virtuales. Entonces es una soledad relativa. Se aprecia la simplicidad también, está de moda lo orgánico, los productos hechos localmente, ¿verdad? El pan de masa madre, la cerveza artesanal, las verduras orgánicas, las ferias verdes. Incluso ellos mismos, el consumidor hoy, fabrica muchísimas de las cosas que consume. Sin embargo, lo que en su momento se denominó, ya aparte de estas características de Euromonitor, continuando con el hilo de la exposición, lo que en su momento se denominaron las paradojas de la modernidad siguen presentes. O sea, este mundo del que estamos hablando no ha logrado eliminar las paradojas de la modernidad. ¿A qué me refiero? Costa Rica tiene uno de los peores índices de Gini de América Latina. El índice de Gini, saben ustedes que divide la población en 5 grupos, en quintiles se llaman. El primer quintil es el más pobre y el último quintil es el más adinerado. Entonces la diferencia entre el más pobre y el más rico, como quintiles de la población, en 20%, la diferencia más grande, una de las más grandes de América Latina, la tiene Costa Rica. Es decir, hay una enorme desigualdad entre los que reciben salarios base y los que tienen el mejor ingreso. O sea, esa brecha cada vez se hace más grande. Hay un aumento de desempleo que es de terror. El 12% de la población en Costa Rica en este momento está desempleado. Y el 65% de ese 12% está ubicado entre los sectores de los 18 a los 35 años. Es decir, se trata de un desempleo juvenil fundamentalmente. Un aumento grande de la violencia y de los homicidios en los últimos años. Cuando ya vos superás un porcentaje X de homicidios sobre cada 100,000, ya tenés una ciudad violenta. Ya Costa Rica en sus promedios nacionales ya lo superó. Otro rasgo de la paradoja de la modernidad te da lo que llamaríamos el contraste gigantesco que existe entre la burbuja de la gran área metropolitana y el resto del país. Mientras en la gran área metropolitana nos preocupamos de basura dividida por segmentos orgánicos, plásticos y tal, reciclar. Nos preocupamos de tener ciclovías. Nos preocupamos de comer artesanal. Nos preocupamos de viajar al extranjero y de hacer compras en tal lado. Mientras nos preocupamos de esta complejidad de forma de vivir cada vez más sofisticada, en el resto del país están preocupados por tener los 3 turnos de comida. Están preocupados por la inseguridad básica. Y están preocupados por lo más elemental que no ha sido resuelto. ¿Dónde depositar la basura, por ejemplo? Ya no si es orgánica, plástico, la vaina, no. Es dónde echamos la basura. Y son vertederos a cielo abierto en su gran mayoría. Es decir, hay un gran contraste entre esta GAM, gran área metropolitana que va desde San Ramón hasta Paraíso, y el resto del país. Son panoramas muy, muy distintos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se refleja esto a nivel religioso? Estamos ante una generación que lleva escuchando desde hace 20 años ya sobre todos los pecados posibles del mundo cometidos en la Iglesia Católica. Esta crisis empezó con Maynor Calvo, ¿verdad? Y con el escándalo Radio María. Y después de ese momento hasta la fecha no ha hecho más que aumentar y aumentar. ¿Ya? Es decir, son ya 20 años de escuchar mañana, tarde y noche problemas, pecados de la Iglesia Católica locales y mundiales. Se trata de una generación, hemos dicho, digital. Es una generación visual, digital, poco comunitaria. Están juntos digitalmente, pero no físicamente. Incluso físicamente hay una gran torpeza. No sé si han visto la gente joven, la incapacidad que tienen de mantener conversaciones prolongadas, de utilizar muchas palabras, de saludar en el ascensor. Es decir, hay límites
O sea, no es fácil a esta generación estar juntos comunitariamente. Y ante estas características cabe preguntarse, ¿qué le ofrecemos que responda a estas características? La catequesis sigue siendo la catequesis del libro, en una generación digital, del adulto mayor que da clase y que regaña, en espacios físicos, aulas y salones, que ya ni las escuelas usan, porque además están en peores condiciones que las de las escuelas. Entonces piensen que los niños están llegando, no las escuelas, pero todos los sectores, a unos salones que son más feos que pagados a hacer. Privilegiamos la escucha, mientras los tiempos actuales son visuales. Nuestros encuentros son de escucha, no son encuentros visuales. La comunidad es masiva, nuestras comunidades, frente a las comunidades pequeñas, que son las que le gustan a la gente hoy. El espacio está descuidado, mientras que hoy la gente privilegia la experiencia. Escalante, por ejemplo. Durante los años 17 y 18, la Vicaría de San José me pidió que les ayudara realizando un diagnóstico de percepción que buscaba caracterizar a feligrés promedio. La muestra fue una muestra interesante sobre prácticamente 2,000 personas escogidas aleatoriamente. Los resultados eran resultados aplastantes y que perfectamente pueden ser extrapolables, porque si ustedes se ponen a ver, cuando entrevistas 2,000 personas, son muchas personas estadísticamente hablando. Lo primero que te daban los resultados es que estábamos hablando de que el 58%, es decir, prácticamente 6 de cada 10, tenían 55 años o más. Ojo a esto. De los cuales las mujeres eran el 62%. Otra vez, de cada 10, 6. Y si a eso le agregamos una categoría adicional de edad de 35 años para arriba, las cifras llegan al 81%. Esto quiere decir que la gente que está llegando a nuestros templos, 8 de cada 10, es decir, si tuviéramos en el templo 10 personas, 8 tienen 35 años o más. Y 6 tienen 55 años o más. Y 6 son mujeres. Otra característica es que no vivían en el territorio, en su gran mayoría. Venían de los lugares más inverosímiles. Y la otra característica es que venían frecuentemente. Por eso es que ustedes, cuando celebran la misa, saben muy bien quién faltó, porque se sientan en los mismos lugares y van siempre. Y casi siempre con los mismos horarios. Estos segmentos son caracterizados también por tener un poco o un bajo poder adquisitivo. Quiere decir que la gente que está llegando es gente vieja, gente pensionada, en consecuencia tiene bajo poder adquisitivo. Y eso se ve reflejado, lógicamente, en sus aportes y en sus contribuciones. Esta gente no ha recibido una transmisión de la fe de parte de sus adultos. Recuerden que los padres de familia de todos estos jóvenes hasta los 35 años son personas que se han educado en una sociedad absolutamente distinta a la que se educaron los que tienen más de 60 años. La abuela ya no transmite la fe. Es otro tipo de abuela, a menos de que sean muy, muy adultos ya. Entonces uno podría preguntarse, en tiempos de la experiencia, como hablábamos del consumo, ¿qué estamos ofreciendo? Entonces se quejaban, lógicamente, de que el ornato, el parqueo, la comodidad, el sonido, la iluminación. Y no se trata de hacer moles tampoco, ¿verdad? Pero sí prestar atención a todos estos rasgos. Bueno, me parece que hemos hecho un recorrido. No puede ser exhaustivo, se trata de media hora, no vamos a tener un intercambio de preguntas, pero dentro de los límites
de este esfuerzo, que ojalá sea inicial, estamos planteando estas pistas. ¿Qué pasa en el mundo? Tendencias globales, revolución industrial, toda la parte del consumo, la transformación de la vida política y pública, para después hacer un descenso específico en algunos rasgos característicos de los sujetos de hoy y de los costarricenses de hoy. Son herramientas, no son absolutas, no son las únicas, pero ojalá pueda suscitar entre ustedes un rato de diálogo, de conversación y de análisis. Muchísimas gracias y para servirles.